Saludos a todos y bienvenidos para un nuevo video en nuestro canal. Yo soy su amigo y hermano Jonathan Otaño y en esta ocasión quiero compartir una pequeña reflexión que sé que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a hablar acerca del amor incondicional y para esta ocasión queremos leer un texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 10 versículo 25 al 37. Quiero que me acompañen a leer para así sacar la sustancia, como siempre hacemos en estos videos, tratar de encontrar el mensaje oculto, o claro, en otros casos, que nos trae las Sagradas Escrituras. Vamos a leer y espero me acompañes a leer en esta ocasión. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, esto es a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino de los cielos o la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídalo mucho, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le hace una pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él le contestó: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. De ahí se desprende la historia del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Por la historia que acabamos de leer, podemos entender así a manera rápida que mi prójimo es todo aquel que necesite de mi ayuda. Mi prójimo es todo aquel que necesite de mi mano. La historia que Jesús narra en esta ocasión es una historia interesante, ya que los samaritanos y los judíos no tenían trato entre sí. De hecho, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana se sorprende al ver que Jesús entabla una conversación con ella, ya que la misma mujer dice: judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y todo esto tiene un trasfondo histórico. Si leemos Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 24 en adelante, vemos las consecuencias por las cuales Israel fue llevada cautiva por el imperio de Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Y podemos contar una serie de pecados que Israel cometió y que por ende Dios permitió que esta nación pues la llevara cautiva. Luego de eso, Nabucodonosor lo que hizo fue que se llevó cautiva al reino del sur, pero 125 años atrás el pueblo de Asiria se llevó a la tribu del norte por eso mismo, por haber pecado contra Dios. Entonces el rey de Asiria lo que hizo fue que cuando desterró a las tribus del norte, que eran 10, instaló pueblos gentiles que se mezclaron con los judíos, con los pocos judíos que quedaban en ese entonces. De ahí nace lo que es la mezcla de los samaritanos. O sea, en pocas palabras, los samaritanos son una mezcla entre judíos y gentiles. Por eso, los judíos que eran neto, que no se habían mezclado con gentiles, veían con malos ojos a aquellos sus hermanos que se habían mezclado con gentiles.
En pocas palabras, los samaritanos son una mezcolancia entre judíos puros y gentiles paganos. Por eso desde ese entonces los judíos que se creían muy puros no se llevaban con los samaritanos. Entonces de ahí se desprende esta historia. Y aquí un intérprete de la ley, dice, se levantó y dijo para probarle. Fíjese que este hombre no quería saber, sino que estaba buscando ocasión para probar a Jesús, para hacer que Jesús cayera preso de sus propias palabras. Pero vamos a leerlo verso a verso. Dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Tú eres intérprete. ¿Cómo lees? O sea, en otras palabras, ¿cómo tú interpretas las escrituras? ¿Cómo tú interpretas la ley? Aquel respondió y dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo alabó y le dijo, bueno, tú has respondido bien, haz estas 4 cosas y vivirás. Pero sigue diciendo, pero él queriendo justificarse a sí mismo, le dice, pero maestro, ¿y entonces quién es mi prójimo? Es bueno conocer algo aquí. Para los judíos, en cierto círculo de interpretación de la ley, algunos judíos creían que el prójimo de un judío era otro judío. O sea, en pocas palabras, para un judío eso no era un pensamiento general, sino particular de un sector que creía que un judío era el prójimo de otro judío, más los paganos no eran judíos. No. Entonces, el justificado te dijo, ¿quién es mi prójimo? O sea, en otras palabras, según tú, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Fíjate que Jesús, como buen judío, no contesta de una vez quién es tu prójimo, sino que le relata una parábola para que él pueda pensar e interpretar por sí mismo quién es su prójimo. Jesús le relata entonces la parábola que conocemos mundialmente como la parábola del buen samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales obviamente le despojaron, le hirieron, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Sacerdote cuyo deber era mostrar misericordia, porque era un ente que servía a Dios y por ende conocía que Dios es un Dios misericordioso. De hecho, el mismo intérprete de la ley había dicho que uno de los grandes mandamientos es amar a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, vemos como este sacerdote lo ve y la ley está escrito que si tocaba un muerto o un herido quedaba impune, pero para Jesús la misericordia está mucho más allá que el mandamiento. Para Dios le interesa más la justicia que está basada en misericordia que la justicia que está basada simplemente en las escrituras. Entonces pasó el sacerdote, pasó de largo, viéndolo, pasó de largo, no mostró misericordia. Pero asimismo pasó un levita, un servidor del templo, vio la situación, vio que estaba tirado y herido e igual pasó de largo, no mostró misericordia. Sin embargo, dice Jesús, y esto es interesante y lo vamos a explicar ahora mismo, dice, pero un samaritano, ¿y qué hablamos de los samaritanos? Que los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Para un samaritano era fácil dejar morir un judío. Para un samaritano, repito, era fácil dejar morir a un judío porque eran enemigos. Es como que todo el tiempo te estén hostigando, atacando, que tú no sirves, que tú no vales, que tú no eres importante para Dios. Sin embargo, ese que lo atacaban, que lo injuriaban, que decían que no era importante para Dios, dice Jesús aquí que fue el que mostró misericordia. Y yo estoy seguro que Jesús a propósito contó esta parábola para que los judíos entiendan que tanto los samaritanos como los judíos son hermanos. Y que inclusive aquellos que ellos tienen en poco, muchas veces muestran más misericordia que aquellos que a veces decimos tener la verdad, tener la verdad de las escrituras. Es importantísimo esto, amigo y hermano que me escucha. Porque muchas veces nosotros que presumimos de tener la verdad de Dios, tenemos el conocimiento, tenemos la verdad de Dios, nosotros tenemos la verdad, somos los que menos mostramos misericordia con aquellos que debemos mostrar misericordia, porque tanto el sacerdote como el levita debieron mostrar misericordia con aquel hermano que fue atacado y fue dejado como medio muerto. Sin embargo, Jesús utiliza a sus enemigos en la mente de ellos.
En la mente del judío, el samaritano era su enemigo. Jesús utiliza al samaritano para darle un ejemplo a estos judíos que se justificaban a sí mismos. Le dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. En otras palabras, lo vio tirado y no pudo seguir. Fue motivado. Su espíritu fue motivado a servirle, que es lo que Jesús quiere, que nosotros mostremos misericordia con las demás personas. Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, una especie de hotel hoy en día para que me pueda entender, y cuidó de él. Al otro día, al partir, le dijo al mesonero: mira, le dejó 2 denarios. Si él gasta de más, sírvele, que cuando yo vuelva, yo te voy a pagar. Jesús le dice: ¿quién pues de estos 3? Escuche la pregunta de Jesús ahora. ¿Quién pues de estos 3 mostró misericordia? O en otras palabras, ¿quién de estos 3 fue el prójimo de aquel que fue herido? El intérprete de la ley responde: aquel que tuvo misericordia del que fue herido. Jesús le dijo: pues ve tú y haz lo mismo. Es interesante esta palabra del buen samaritano porque aprendemos varias cosas. Primero, que nuestro prójimo no es simplemente nuestro hermano que se congrega con nosotros. Que nuestro prójimo no es simplemente nuestra familia, nuestros amigos. Nuestro prójimo es todo aquel que necesite de nosotros. Hay personas que están heridas, hay personas que necesitan una palabra, necesitan un abrazo, necesitan simplemente que tú los escuches. El mundo está lleno de personas que necesitan de ti, que necesitan de mí. No necesitan que tú lo acuses, que tú lo reprendas, que tú les recuerdes su pasado, que tú les recuerdes sus errores. El mundo está lleno de personas heridas y necesitan personas que, como Jesús enseñó, mostremos misericordia de aquel que fue herido. Jesús nos enseñó a ser misericordiosos. Sean pues misericordiosos, como el Padre que está en el cielo también es misericordioso. Nos enseñó a través de esta parábola misericordia, a no ver con el ojo de inmisericordia, a no poner, otra cosa que aprendemos es a no poner por encima de la misericordia el mandamiento escrito. Ahí es que podemos entender cuando Pablo dice que, o las escrituras dicen que la letra mata, pero el espíritu da vida. La letra mata, la letra seca, la letra en sí, el cumplir tajantemente una ley puede matar. Mira cómo esta multitud quería apedrear a la mujer que fue sorprendida en el pleno acto de adulterio. Está escrito y es verdad. Estaba escrito que a esas personas que eran descubiertas en el pleno acto del adulterio se han apedreado, pero Jesús vino a enseñarnos misericordia. No todo lo que está escrito, aunque sea bíblico, tiene que aplicarse tal y como está. Hay que aprender a interpretar con el espíritu de la letra. Jesús nos enseñó misericordia. Y en esta hora quiero que tú entiendas que tú eres el prójimo de aquel que te necesita. No solamente tu hermano que va a la iglesia, no solamente tu familiar que está siempre contigo, no solamente tu amigo. Todo aquel que necesita de ti es tu prójimo. Por eso Jesús le dijo: ve, haz tú lo mismo. Y es lo que Jesús nos dice en este momento. Hagamos lo mismo que hizo este buen samaritano, que por esa obra que hizo hace más de 2000 años es recordado hasta ahora. Hay poemas, hay canciones, hay prédicas, hay libros acerca del buen samaritano, por ese acto de misericordia que este samaritano hizo, este amor ágape, este desprendimiento que hizo este samaritano. Hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, se habla de él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, mostremos misericordia, mostremos compasión por el prójimo y seremos como Dios quiere que seamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.